Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Oscuro de la noche, si no puedes aguantar la carga de la vida, mírame, yo estoy aquí para quitarte ese dolor, para curarte las heridas, para que me llames Señor. Si no puedes soportar el precio del pecado, si no sabes distinguir lo bueno de lo malo, mírame, yo estoy aquí a quitarte ese dolor, a curarte las heridas, a que me llames Señor. Apiádate de ti, yo tengo la respuesta. Apiádate de ti, bebiendo mi agua nueva, comiendo de mi pan, saciándote de mi palabra. Si no sientes el amor entrando por la puerta, y si no sabes verme a mí velándote la siesta, mírame, yo estoy aquí a quitarte ese dolor, a curarte las heridas, a que me llames Señor. Apiádate de ti, yo tengo la respuesta. Apiádate de ti, bebiendo mi agua nueva, comiendo de mi pan, saciándote de mi palabra. Yo te ofrezco un manantial, sobreabundaré tu vida, amor sobrenatural y compasión brota de mí. Comiendo de mi pan, saciándote de mí. Apiádate de ti, yo tengo la respuesta. Comiendo de mi pan, saciándote de mi palabra. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios
y será en Hebreos capítulo 13 y versículo 16, donde dice la palabra: «Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Este es otro de los sacrificios añadido a los versículos anteriores, y de hacer bien. Se pudiera considerar como uno solo, uniéndolo al de ayuda mutua, pero es mejor considerarlo por separados, como dos sacrificios espirituales, ya que se menciona cada uno en plural y no en singular, cuando dice más adelante: «De tales sacrificios se agrada a Dios». El primero de ellos es «y de hacer bien». Antes de tener ese encuentro con Jesucristo, solo se solía hacer bien primeramente a nosotros mismos, luego a nuestros familiares más allegados y más tarde a los que nos convenían, porque podíamos sacarle algún beneficio. Pero ahora tiene que ver con la nueva experiencia en Cristo Jesús, en otras palabras, con el nuevo nacimiento espiritual, ya que el creyente en Jesucristo va a seguir las mismas huellas que su Maestro, es decir, del Señor Jesús. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: «Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Cada cristiano y cada cristiana no está simplemente llamado a no hacer el mal, simplemente, sino que debemos de hacer el bien por donde quiera que pasemos, sin necesidad muchas veces de tener que predicar la palabra y decir soy cristiano, soy cristiana y me congrego en tal o cual iglesia. Primero, prediquemos y predicamos con el ejemplo y haciendo bien a todos, y luego más tarde el Espíritu Santo se encargará de poner ese corazón preparado para recibir la semilla de la palabra de Dios que Él va a poner en tu boca para que esa alma sea impactada por el poder de la palabra de Dios. Sigue diciendo este versículo: «Porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Es decir, quien hace el bien al prójimo ha cumplido la ley. Levítico 19:18 dice: «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová». De manera que fue Dios mismo quien estableció la provisión a los pobres, como por ejemplo evitar los robos, evitar las mentiras, pagar puntualmente el salario al trabajador, no hacer asesión de persona ni en el juicio, no desprestigiar al prójimo levantando falso testimonio y falsas críticas, no guardar rencor, eso alguno de ellos, ya que Romanos 13:8 al 10 dice: «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás». Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y quiero hacer nota aquí con esto que no debáis nada a nadie. Esto hemos de tenerlo siempre muy en cuenta, en no deber absolutamente nada a nadie. Yo ya sé que ahora estamos en tiempos de crisis, yo ya sé que ahora hay dificultades, yo esto ya lo sé, pero también sé que no hemos de abarcar más allá de lo que podamos, sino que hemos de ser dirigidos siempre por el Espíritu Santo. El cristianismo es sacrificial en toda su extensión. ¿Por qué es sacrificial? Porque hay una lucha viva entre la carne y el espíritu. De hecho, a la carne no le gusta hacer las cosas espirituales, y al espíritu no le gusta hacer las cosas de la carne. Por tanto, el cristianismo es sacrificial en su extensión, como acabo de decir, porque todavía el cristiano y la cristiana estamos dentro de un cuerpo de carne, y estamos ahí. Está fundado, vemos el cristianismo sobre el único autosacrificio de Cristo, y la ofrenda de la alabanza y las posiciones de su pueblo también, de su servicio y sus vidas, y es asumida en la perfección de su sacrificio aceptable y aceptada en él. Esto lo comenta F.F. Bruce. Ahora continúo con el versículo 17.
Y quiero hacer aquí dos diferencias. Una, la que hace la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, y otra la que hace la Biblia textual. Y como la textual hay muchísimas más Biblias que dicen lo mismo. Pero vamos primero por la Reina Valera, donde dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y ahora la Biblia textual, Hebreos 13:17 dice, fíjate la diferencia, prestar atención a quienes os dirigen y ser dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. A la luz de lo anterior, los versículos que requieren el significado de obedecer son escasos. Como dice aquí, obedecer a vuestros pastores, pero vamos a empezar aquí por la palabra obedecer. La palabra obedecer, como he dicho, son escasos, muy escasos, mientras que los demás pasajes, entre los cuales está el que nos ocupa, es que el verbo aparece en voz pasiva, es decir, perfecto o no. Demanda el significado de persuadir. Por otra parte, tal como se conoce en el pasaje obedecer a vuestros pastores y someteos a ellos, ha sufrido no pocas deformaciones. En primer lugar, la palabra pastores no está registrada allí en el original. En segundo término, el verbo no es upakou, es decir, sométase, obedecer, sujetaros, sino que es upeiko, que es muy contrario, que significa ceder, dar el consentimiento, dar la razón. Vemos entonces que nuestra propuesta, dejaos persuadir y ser dóciles, como dice en la traducción de la Biblia textual, refleja el imperativo sin perjuicio del significado básico. Aún así, no se puede aceptar el hecho de dicha traducción dista bastante de obedecer, como solución ecléctica que se propuso en la traducción prestar atención y así fue adoptada en el texto anterior. Los líderes de quienes se hace referencia aquí son probablemente sucesores de aquellos cuya memoria se les soltaba a recordar en el versículo 7. Evidentemente, el escritor tiene tanta confianza en los líderes actuales como en los precedentes, aquellos que quizás ya partieron con el Señor. Quizá eran líderes en la iglesia más amplia de la ciudad, de cuya comunión y jurisdicción el grupo a quien se dirigía la carta se había visto tentado a separarse de ellos. De cualquier modo, los líderes llevaban una pesada responsabilidad. Y cuando estamos diciendo líderes, como he dicho, no eran los pastores, sino que eran los obispos y los ancianos, que era lo que había en aquella época. Por ello, ellos debían de rendir cuenta del bienestar espiritual de aquellos que estaban puestos bajo su cuidado. No es extraño que perdieran el sueño, o por sus responsabilidades, porque el velar podría muy bien implicar, esto es así, la vigilancia general, si alguno de su rebaño estaba en peligro de quedarse fuera de su control. Los lectores son invitados a cooperar con sus líderes para hacer su tarea responsable y hacerla mucho más fácil para ellos, de manera que pudieran realizarla alegremente y no con tristeza. La idea está en la misma línea que la exhortación de Pablo a los cristianos en Filipos, a fin de que llevar tal calidad de vida en este mundo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Filipenses 2:16. Ahora bien, siempre iba a haber una tendencia entre las iglesias de que los visitantes venían trayendo doctrinas nuevas, esotéricas, fueran consideradas mucho más atractivas e interesantes como personalidades que los líderes locales, algo monótonos para ellos porque les conocían. Vemos que nunca enseñaban algo nuevo, sino que siempre estaban anclados en la ley de los profetas y en la ley de la palabra de Dios.
sino que se contentaban con la línea conservadora de la tradición apostólica. Además, los líderes locales ya le conocían ellos muy bien, es decir, tenían también mucha familiaridad con ellos. Llegado a este punto, cabe hacerse la siguiente reflexión. Ese trato directo y familiar con los líderes puede no hacer ver la unción que tiene ese líder, el don que Dios tiene sobre ese líder o responsable. Ejemplo, predica mañana o enseña una enseñanza bíblica el hermano Joselito, por poner un nombre, el responsable o líder local, y como los oyentes parecen no estar cuando está predicando en el auditorio. ¿Por qué? Porque ya le conocen. Sin embargo, no se está dando cuenta, como he dicho anteriormente, de la unción, el don que Dios le ha dado. Pero claro, con Joselito hay mucha familiaridad. Ahora bien, no visita el apóstol o profeta o profesor o pastor de otro lugar y predica lo mismo que el hermano líder responsable Joselito, el obrero local, y no paran de decir amén, aleluya. Y cuando acaba de predicar ese apóstol, profeta o profesor o pastor de otro lugar, se oyen comentarios tales como ¡qué unción tan grande! ¿Y qué tan grande ministerio tiene el hermano o la hermana que no ha visitado? ¡Qué bendición tan grande ha traído! Sin embargo, no se dan cuenta que esa bendición Dios ya se la ha dado a través de esos líderes que están ahí en la iglesia para la edificación de los santos. Sin embargo, eran esos líderes locales y no los portadores de enseñanzas extrañas, atractivas y nuevas, quienes tenían una verdadera preocupación por el bienestar de la iglesia y un sentir de su responsabilidad ante Dios en este aspecto, y si el cumplimiento de sus responsabilidades y la consideración final de su trabajo se constituía en una carga para ellos. Vemos que este versículo 17, en cuanto que dice aquí como la traducción de la Biblia Reina Valera, que dice obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, pues son precisamente esos falsos pastores, esos falsos obreros, los que han abusado precisamente de estas palabras que ponen aquí, queriendo hacer de alguna manera a las ovejas que no son suyos, que son del Señor, y hacerlas esclavas de los hombres, enseñándole doctrina de hombres y no doctrina de Dios. Continúa ahora con el versículo 18 de Hebreos capítulo 13 y 19, donde dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. El escritor pide oración, y está pidiendo oración por él y por sus compañeros, porque dice orar por nosotros. No se sabe quién eran los nombres de sus compañeros, tal vez por el mismo motivo por el cual no se sabe el nombre del escritor a la epístola a los hebreos. Fuese quizá debido a la persecución, que si ponían su nombre y lo decían, pues ya estaban ahí claramente denunciados y la persecución era más fácil y podían correr el riesgo de su vida. De ahí que vemos que aquí esto es algo que yo estoy traduciendo, no que la palabra de Dios lo dice. Tengamos siempre esto en cuenta. La palabra de Dios no lo dice, como tampoco dice el nombre del escritor de Hebreos, tampoco dice aquí el nombre de estas personas a las cuales el escritor está pidiendo oración. Quizás pueda ser el motivo ese que si ponía su nombre, pues podían ser perseguidos. Ya que si los judíos se hubieran enterado del nombre del escritor, al señalar a Jesucristo y a señalarlo superior a todo lo que la antigua dispensación, pues podemos imaginarnos lo que le hubiera pasado. Pues le hubiera pasado lo mismo que a sus compañeros, a los cuales estaba pidiendo oración, porque eran precisamente los judaizantes los que los estaban persiguiendo. Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esto debiera alentar a los creyentes a orar por estas personas, ya que sus ministerios eran genuinos. Y eran genuinos por la siguiente razón,
no eran ministros falsos, ya que, como dice, tenemos buena conciencia. Ellos tenían una conciencia en paz delante de Dios, y esto es muy importante, de manera que estos debían estimular a todos los creyentes a orar por ellos. También desean continuar su ministerio entre los creyentes. Por esta razón, le está pidiendo oración, para que yo os sea restituido más pronto. Por algún motivo, tal vez la persecución o algún obstáculo, los mantenía alejados de la iglesia, de la congregación, y no podían verlos. Es decir, los estaban vigilando, estaban al tanto, por si venían para poder apresarlos. De ahí esa palabra. Continúo ahora con los versículos 20 y 21 de Hebreos capítulo 13, donde dice: Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Describe a Dios como el Dios de paz. Esto es significativo, ya que es Él quien crea paz en los corazones de las vidas de las personas. La paz proviene de Dios. El hombre hace un simulacro de paz. Nótese que el escritor no ora que la paz de Dios, sino que dice que el Dios de paz. E igual que cuando se está hablando del amor, Dios es amor. E igual que cuando se habla de la luz, Dios es luz. Es que cuando se está hablando, por ejemplo, como ahora, la paz, está diciendo el Dios de paz. Dios es entonces el pacificador, que es capaz de disipar la desconfianza y la discordia que puede haber en cualquier corazón. Y Dios concede el don de la paz a los miembros de su pueblo, para que ellos puedan a su vez promover la paz entre sus prójimos. Los santos del Antiguo Testamento nunca habían gozado de una perfecta paz, de conciencia, pero bajo el nuevo pacto tenemos paz para con Dios, como nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Filipenses 4:7, donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sigue diciendo este versículo que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Dios levantó de entre los muertos a Jesús, dice el escritor de Hebreos. La doctrina de la resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana, ya que uno de los requisitos para obtener el cargo de apóstol era haber sido testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, como dice Hechos capítulo 1 versículo 22. En su predicación y testimonio y escrito, los apóstoles proclamaban la resurrección del Señor Jesucristo. Y también vemos que aunque el apóstol Pablo no presenció esa resurrección, sin embargo él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Es más, estuvo muchísima más revelación espiritualmente que los apóstoles, ya que, como dice la palabra de Dios, él fue al tercer cielo, es decir, a la misma presencia de Dios. Y prueba de ello son las cartas de Pablo, que tienen espiritualmente un significado, una revelación que hay, unos misterios que antes el hombre no conocía y que ahora han sido revelados por la voluntad de Dios. Continúa diciendo, con las palabras el gran pastor de ovejas, nos hace recordar la enseñanza del Señor Jesús acerca de que Él es el buen pastor que pone su vida por las ovejas. Es lo que nos dice en Juan 10:11, donde dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Anteriormente también el versículo anterior dice que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y esa vida la da a través del sacrificio de haber puesto su vida para que las ovejas tengan esa vida eterna. De manera vemos que, en efecto, la metáfora del pastor que muere por sus ovejas es equivalente a la del sumo sacerdote
que se ofrece a sí mismo como sacrificio por su pueblo. Es especialmente significativo el adjetivo de el gran, ya que el escritor de Hebreos llama a Jesús el gran sumo sacerdote, en Hebreos 4:14. Entonces, estos dos conceptos se contemplan mutuamente, aunque hay que observar, hay un aspecto tierno en la imagen del pastor, que no es tan vivido en el sumo sacerdote, ya que Pedro describe a Jesús de la siguiente manera, en 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este gran pastor derramó su sangre y sacrificio, dio su vida por sus ovejas, en otras palabras, por su pueblo, para obtener para ellos la redención eterna y para establecer con ellos el pacto eterno que Dios había prometido. Versículo 20 continúa diciendo: por la sangre del pacto eterno. Por medio de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, Dios anunció su intención de establecer un pacto eterno con su pueblo. Y lo vemos, por ejemplo, en Isaías 55:3, donde dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no se volverá atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y Ezequiel 16:60 dice: antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Este pacto es eterno, puesto que está sellado con la sangre del Señor Jesucristo. Para ser más preciso, la sangre del Mesías, en la profecía mesiánica acerca del rey de Sión, que entra en Jerusalén sobre un borrico. Y eso lo hallamos en Zacarías 9:9 y Mateo 21:5 y pasajes que hay ahí. Dios promete a su pueblo liberación a causa de la sangre de su pacto, como dice Zacarías 9:11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas, en que no hay agua. Continúa aquí Hebreos 13:21, dice: os hago apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Es decir, quien nos da la capacidad para hacer su voluntad, pero cuando estamos capacitados es también Dios quien hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Pero esto siempre es cuando el hombre y la mujer rinde su corazón a la voluntad de Dios. Esta idea doble es semejante a la que Pablo dijo en Filipenses 2:13, donde dice que Dios produce el deseo de hacer su voluntad en nosotros, pero que también produce las obras. Tanto Filipenses 2:13 como Hebreos 13:21 aplican aquí el mismo verbo, es decir, hacer, a la acción que Dios hace y a la acción del hombre restaurado, es decir, al hombre que se rinde a la voluntad de Dios. La perfección cristiana a la cual Dios nos está restaurando no es simplemente hacer su voluntad en lugar de nuestra voluntad, es decir, Dios no anula nuestra voluntad, sino que su voluntad sea nuestra. Tal armonía entre creador y criatura se puede lograr solamente por medio del Señor Jesucristo, solamente por su vida santa, como dice Hebreos 5:7-9, también por su sacrificio, que nos santifica, como dice Hebreos 10:14, también por su ayuda, por su socorro, como nos dice Hebreos 2:18, y también porque Él es nuestro abogado y está intercediendo por nosotros, como nos dice Hebreos 7:25. Podemos vivir de una manera agradable delante de Dios, esto es, podemos hacer su voluntad, y podemos hacerlo, como he dicho antes, cuando nos sometemos
a la voluntad de nuestro Creador y de nuestro Salvador. Dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la última parte del versículo 21. Las traducciones difieren, ya que en el griego original no queda en claro si la gloria se debe al atribuir a Dios o a Jesucristo. Algunos expositores piensan que al ser Dios el sujeto de la bendición, el escritor quiere decir que Dios debe recibir la gloria. Además, en los saludos y bendiciones se le da la gloria a Dios, como es, por ejemplo, voy a exponer algunos nada más, Romanos 11:36, Gálatas 1:5, Efesios 3:21, hay muchos más, pero solamente algunos. Pero a alguno de ellos se le adjudica la gloria a Jesucristo, como es 2 de Timoteo 4:18, 2 de Pedro 3:18, Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 4:11, por citar algunos. Vemos que son las bendiciones de Hebreos, el flujo de la oración para indicar que Jesucristo debería recibir la gloria, de manera que es obvio que la fórmula misma es la conocida frase gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continúo ahora con Hebreos 13:22, donde dice: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Los versículos que ahora restan de este capítulo 13 nos van a estar hablando de recomendaciones que el escritor va a dar a la iglesia, a esa iglesia de los hebreos, y también los saludos y despedida. Vemos que en primer lugar la palabra de exhortación se refiere a toda la epístola de los hebreos. En Hechos 3:15 dice: Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Podemos ver cómo los dirigentes de la sinagoga de Antioquía enviaron un mensaje a Pablo y a Bernabé, invitándoles a darles alguna palabra de exhortación que pudiera tener para esa congregación. La frase claramente denota que es una descripción adecuada también para esta epístola. Dice el versículo 23: Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Timoteo es, casi con certeza, el amigo de Pablo, de ese mismo nombre. No tenemos ningún otro relato de su encarcelamiento de Timoteo. Apenas es posible argumentar que en libertad no significa liberado de prisiones, sino enviado a alguna comisión. Pero es poco probable que el verbo utilizado absolutamente como lo es aquí tenga este último significado. El lugar de su encarcelamiento estaba a cierta distancia de la residencia del autor en aquel momento, más cerca del autor que de sus lectores, ya que él tiene noticia de la liberación de Timoteo antes que sus lectores, y si Timoteo se une a él donde está, pueden viajar juntos a visitarlo. El profesor Eden Jones argumenta que el significado aquí es que Timoteo ya ha salido del lugar a donde está el autor para ir a Corintios, vía Macedonia, a la luz de su teoría mencionada, pero debe confesarse que el significado más obvio de la palabra es puesto en libertad, y que la oración se refiere a un excarcelamiento desconocido por los demás de Timoteo. Esto es lo que comenta este profesor. Continúo ahora con Hebreos 13:24, donde dice: Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Ya han sido exhortados a obedecer a sus líderes, como hemos visto, versículo 17. Ahora se les pide que transmitan los saludos del escritor para ellos y a todos los creyentes, es decir, a miembros de otras iglesias caseras que se reunían en casas, además de la amplia comunidad de la ciudad a la cual pertenecían. Dice, los de Italia, que envían sus saludos, son probablemente los que vienen de Italia. En ese caso, nuestro escritor está escribiendo fuera de Italia, a una comunidad en Italia, y enviando saludos a su hogar o a un grupo de amigos italianos
que están con él en ese momento. Pero el uso contemporáneo no excluye la posibilidad de que se refiera a la gente en Italia. Aquellos que están en Italia envían sus saludos con los míos desde Italia. En lo que hace a la traducción, la mejor es la traducción del griego ambiguo, con una frase ambigua en castellano, que suele ser: los de Italia le mandan saludos. Y ahí se acaba la cosa. Continúa diciendo Hebreos capítulo 13 y versículo 25: la gracia sea con todos vosotros. Amén. La bendición es idéntica a la de Tito 3:11, que dice exactamente igual: la gracia sea con todos vosotros. Amén. En esta despedida aparece la mayor deseo de bendición y expresa el síntesis de la salvación cristiana, ya que la gracia como don de Dios se comunica al creyente por medio de Cristo. De ahí que en otros lugares se le llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente te daré algunos versículos, como es Romanos 16:24, donde dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Primera de Corintios 16:23 también dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Gálatas 6:18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:28 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y exactamente igual dice segunda de Tesalonicenses 3:18. De manera que la gracia como expresión del amor divino y provisión para la salvación está determinada en la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es muy interesante lo que comenta el profesor F.F. Bruces cuando dice: los cristianos son tales por virtud de ciertos actos de Dios que tuvieron lugar en un tiempo definido en el pasado, pero esos actos de Dios han liberado una fuerza dinámica que nunca permitirá a los cristianos carecer en ningún punto de ese reposo divino, que en esta vida es siempre la meta por alcanzar y nunca un estado al que se ha llegado. La fe concedida a los santos una vez y para siempre no es algo que pueda captarse y domesticarse continuamente. Guía a los santos hacia adelante, a nuevas aventuras en la causa de Cristo, cuando Dios los llama de nuevo. La fe firme de Abraham en un Dios inmutable, lo hizo apto para continuar ante el llamado de Dios, sin saber a dónde iba a ser guiado, permanecer en el punto hasta el cual nos ha guiado a algún maestro reverenciado del pasado a partir de un sentimiento equivocado de lealtad hacia él. Continuar siguiendo un modelo cierto de actividad o actitud religiosa solo porque fue suficientemente bueno para nuestros padres y abuelos, esta y otras son tentaciones que hacen que el mensaje de Hebreos sea necesario y saludable para nuestros oídos que los escuchan en el día de hoy. Cada nuevo movimiento del Espíritu de Dios tiene que perpetuarse en una forma invariable en la generación próxima. Y lo que hemos escuchado con nuestros oídos y lo que nuestros padres nos dijeron se transformará en una tradición tenaz que usurpa la lealtad que solo debemos otorgar a la palabra viva y activa de Dios. A medida que el cristiano examina el mundo de hoy, ve mucha tierra esperando ser poseída en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tomar posesión de ella requiere esa medida generosa de fe que mira hacia adelante, a la cual esta epístola exhorta tan ardientemente a los lectores. Estaban viviendo en una época en que el orden antiguo y reverenciado se estaba rompiendo. Su adhesión a las venerables tradiciones no le iba a beneficiar nada en esta situación, absolutamente. Solo el estar unido a Cristo, ya que Él es inmutable y triunfante, podría llevarlos hacia adelante y capacitarlos para enfrentar un nuevo orden con confianza
y también con poder. Así, en un día en que todas las cosas que pueden ser sacudidas son sacudidas delante de nuestros ojos y aún debajo de nuestros pies, agradezcamos nuestra parte por el reino inconmovible que hemos heredado, que permanece para siempre, aun cuando todas las demás cosas sobre las cuales los hombres depositan su esperanza desaparezcan y no dejen rastro alguno. La gracia sea con todos vosotros. Amén. De esta manera termina la epístola a los Hebreos. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, ¿me permites que te haga una pregunta? ¿La gracia de Jesucristo está en ti? ¿Estás seguro, segura, que el don de Dios, el regalo de Dios que es la salvación en Cristo Jesús, está en ti? ¿Tienes a Jesucristo en tu corazón? Si no está, tú puedes ahora, por un acto de fe, recibirle en tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que debes de hacer? Lo que debes de hacer es orar, pedirle a Él que venga a tu vida, que venga a tu corazón, arrepentirte de tus pecados. Como he estado compartiendo, la época en la cual fue enviado esta carta no era fácil. De hecho, desde que el hombre cayó de la gracia de Dios, es decir, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, la vida del hombre aquí en la tierra no ha sido fácil, ni mucho menos. Por eso el hombre y la mujer necesitan reconciliarse con Dios. Y lo pueden hacer, como he dicho, por un acto de fe, orando a Dios, pidiéndole perdón y reconciliándose con Él. Si es así que tú quieres ahora orar y reconciliarte con Dios y recibir a Jesucristo en tu corazón, pues yo te animo ahora y a donde tú estás, que ores conmigo y digas: Señor Jesús, dilo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues la gracia de Dios está ya en tu vida, está en tu corazón. Quizá a lo mejor has sentido una emoción fuera de lo normal. A lo mejor no has sentido nada, pero sabes, es por fe. Y por fe, si lo has hecho, Él ya está en tu corazón. De manera que ahora tienes que tener comunión con Él. Debes de orar, leer su palabra, la Biblia, y sobre todo también que tú te puedas congregar en una iglesia cristiano evangélica donde se predique la sana doctrina de Dios. Te animo que la visites y que puedas crecer ahí espiritualmente. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante, si así Él lo permite, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.